Hola queridos amigos, bienvenidos a otro capítulo de Contracara, aquí por TLV1, toda la verdad primero. Como siempre agradecemos a todos los que nos siguen, nos difunden, nos acompañan semanalmente, gracias de verdad. También agradecemos a todos los que colaboran con TLV1. La colaboración de ustedes es indispensable para que podamos seguir en el aire. Colaborar es importante para TLV1 y poder llevarles, como siempre hacemos, toda la verdad. Transmitimos a través de nuestra página web, www.canaltelev1.com, debajo de este programa las redes sociales que nos mantienen diariamente en contacto, y como siempre ponemos este programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América. Le pedimos con la Virgen de Luján que nos proteja, nos guíe por el camino del bien, la verdad y la belleza que tanto necesita nuestra patria y nuestra Hispanoamérica. Programa de hoy, vamos a tocar un poquito, hemos tratado con el licenciado Carlos José Aga, un tema sobre el tema nuclear argentino, ¿no? ¿Cuál es la historia del desarrollo nuclear en la Argentina? ¿Cómo fue el proceso atómico? ¿Cómo se crea, ¿no?, la Agencia de Energía Atómica? Y al mismo tiempo quedó pendiente porque había muchos temas que tenían que ver con el tema mundial, ¿no? Cómo nosotros proveíamos de materia prima, ¿no es cierto?, a países, como también tecnológicamente nos fuimos fuertes, nos fuimos quedando, ¿no es cierto? Planteó que Corea ya estaba bastante más adelantada que nosotros cuando estaba atrás nuestro en aquella época. Bueno, hoy vamos a tocar un poquito más, que tiene que ver a la parte global, ¿no?, parte mundial, ¿no?, el origen de la bomba atómica, ¿no es cierto? ¿Qué pasa después de 1945, cuando se hace la prueba nuclear sobre Nagasaki y Hiroshima, ¿no?, en Japón? ¿Cuál es la carrera armamentística que se empieza a dar a partir de ahora? Hay inclusive una aplicación, ¿no?, que muestra una especie de videíto de 1945 hasta la fecha, la cantidad de países y bombas nucleares que se han tirado y se han probado y cómo han crecido en su arsenal nuclear. También, ¿no es cierto?, otras armas que tienen que ver o paralelas, ¿no es cierto?, que surgen de la energía atómica, ¿no? En fin, vamos a tocar un poquito el mundo en bloques, nuevos emergentes y conflictos, la OTAN, ¿no es cierto?, especialmente, y el resultado, ¿no es cierto?, que da este proceso de guerra. Para mí es un gusto compartir el programa con licenciado en Ciencias Políticas, por supuesto, como siempre, dirige el portal de Energía Internacional, al mismo tiempo el proyecto argentino que también lo dirige, y también, por supuesto, escritor del libro La Maldición Argentina, un volumen importante donde ahí vamos a encontrar todos nuestros desastres históricos. Así que es un gusto compartir el programa con Carlos José Aga. Gracias, Carlos, por estar de vuelta nuevamente en este programa. Gracias, Juan Manuel, y es un gusto estar con todos ustedes, como siempre. Invitamos, por supuesto, a todos los que quieran, proyecto argentino, @yahoo.com, escríbanos, manténganse en contacto, y sugerencias también que hacen importante a poder tocar estos temas. Carlos, el tema nuclear, ¿no?, había quedado pendiente después de esa espléndida exposición que hiciste en Contracara la vez pasada sobre el desarrollo nuclear argentino, ¿no?, el desarrollo atómico. Obviamente, esta es la pepita que quieren todos los países para ser fuertes, ¿no? Todos los que tienen poder atómico son fuertes, ¿no?, mandan. No son muchos países, obviamente, pero bueno, tiene su origen en ese desarrollo y cómo se fueron alimentando unos a otros. ¿Cuál es el origen en realidad? ¿Cómo se da? Porque hay varias visiones al respecto. En realidad ese es un tema que siempre fue muy conflictivo para todos los que se dedican, como nosotros, al desarrollo nuclear con fines pacíficos, y es conflictivo también porque el primer origen es el origen bélico nuclear. Es decir, todo este asunto siempre trae grandes roces por el hecho de que hay muchas tecnologías que las grandes potencias quieren restringir para que no tengan acceso el resto de los países, que tiene que ver con una larga historia y con el hecho de que gracias al poder nuclear, después de 1945, de que vamos a hablar en detalle dentro de unos minutos, después de 1945 se pudo generar una ventaja, digamos, militar y tan poderosa como para
podríamos decir, ordenar el mundo a la medida de las grandes potencias que se repartieron el mundo en esa época, ¿no es cierto? Sí. Entonces, el mundo injusto que tenemos hoy y que se está derrumbando, ese orden mundial que entró en crisis, porque claramente entró en crisis, es el que generó el poder nuclear. Claro. Por eso hay solamente 5 países que tienen poder de veto prácticamente sobre cualquier cosa en las Naciones Unidas, pueden respetar o no los tratados. O sea, el derecho internacional es una cosa tan relativa porque hay 5 países que pueden hacer lo que quieran sin que nadie tenga derecho a cambiar una decisión, Claro. ¿no? Yo después, más adelante, voy a explayarme un poquito más sobre los tratados que cayeron sobre la Argentina y que fuimos víctimas un poco de todo eso, especialmente durante el proceso de la Guerra de Malvinas. Pero es un asunto donde se demostró que todo era palabrerío sin demasiada sustancia, ¿no? Es decir, hay muchas cosas que la gente no conoce, que por eso quería aprovechar para el programa para mencionar, y es que la bomba ya estaba patentada mucho antes de la Segunda Guerra Mundial. Porque para mucha gente la Segunda Guerra Mundial con Hiroshima y Nagasaki marca claramente el inicio de la era nuclear, pero parecería como que empezó ahí con el proyecto Manhattan, Claro. cuando eso no es para nada cierto. Hay un húngaro que se llamaba Leo Szilard, que en 1934 se dio cuenta que al utilizar materiales físiles se provocaban reacciones nucleares que descargaban una gran cantidad de energía. Y ese tipo, curiosamente, más que pensar en la energía que podían producir y todo eso, pensó que podía ser útil para hacer una bomba. Claro. Y la patentó y obtuvo la patente en 1934. O sea, la bomba atómica que desarrolla Estados Unidos posteriormente es consecuencia de que tanto Einstein como Oppenheimer, ¿no? ¿Cómo? Oppenheimer. Oppenheimer fue el más importante en el sentido de que captó la idea y convenció al gobierno norteamericano de desarrollar las ideas de Leo Szilard, Claro. que era el que la había patentado. ¿No? Sin embargo, alcanzaron en ese momento a hacer 3 artefactos distintos. La gente piensa que la bomba atómica es una, pero no. De movida fueron 3 cosas diferentes. Es decir, la primera bomba, que es la que explotan en el desierto, es una bomba que básicamente se basaba en la fisión del plutonio. El plutonio tuvieron que construir un pequeño reactor, hacerlo funcionar, un pequeño reactor como los que teníamos nosotros en los 50, ¿no? Un reactor chiquitito. La basura del reactor es el plutonio. Extraer el plutonio y ese plutonio usarlo para provocar una fisión descontrolada. O sea, un reactor es un aparato donde uno mete materiales críticos y rompen los átomos, los neutrones rompen los átomos, o sea, pues se llama fisión, porque en realidad los parte, va partiendo los átomos y liberando energía. Lo hace en forma controlada dentro del reactor. Entonces la idea de la bomba es la misma cosa, pero descontrolada en un ambiente. Entonces esa energía se libera repentinamente de una forma violenta y esa es la primera bomba, que es la que se probó en el desierto, de la que hay un montón de filmaciones, que la gente las puede buscar y todo lo demás, ¿no? Además de que expusieron a mucha gente a la radiación en ese momento, especialmente soldados, conscriptos, llevaron los norteamericanos, los pusieron ahí cerca de la explosión para ver qué pasaba. Aprendieron los daños por radiación con su propia gente. Incluso llegaron a echar sustancias radioactivas a través de los caños de escapes en algunas ciudades básicamente pobladas por población negra mayoritaria y esperaron un tiempo a ver los efectos de la radiación. Hubo un juicio posteriormente en Estados Unidos con grandes indemnizaciones. O sea, los irradiaron, así nomás, ¿no? Es decir, probando a ver qué pasaba y cómo mataba. Ese era el objetivo. Bueno,
Después la siguiente bomba, que es la que tiran en Hiroshima, es una bomba ya no de plutonio, sino de uranio, ¿no? Y esta es un poco más grande, tiene 15 kilotones. Que los kilotones son una medida equivalente a toneladas de TNT, digamos, porque en esa época la medida era el TNT. Un explosivo se le daba por el poder que daba un kilo, una tonelada o 10 toneladas. Esto tenía 15 kilotones. Y es la que tiraron en Hiroshima. Y después enseguida tiraron la tercera artefacto que habían construido, que estaba haciendo un sistema doble. Ya este era un salto, fíjate que en muy poco tiempo, porque estamos hablando de meses, claro, cambiaron de tecnología. Entonces ya no era una bomba que tenía un explosivo convencional y una carga de plutonio que hacía fisión así descontrolada en la atmósfera, sino que ahora tenían un explosivo convencional que hacía explotar una carga de plutonio que a su vez accionaba una carga de uranio. Entonces esta bomba, que es la de Nagasaki, llega a ser de 25 kilotones, o sea, era casi el doble de la bomba de Hiroshima. O sea, la de Nagasaki fue mucho más potente. Bueno, entre las dos mataron a 350.000 personas en un instante y después murieron varios millones más como consecuencia de la radiación, las quemaduras y bueno, y otras cosas. El poder atómico que vieron todos los demás contendientes, porque la guerra estaba casi cocinada ya para esa altura, los que vieron ese despliegue que hizo Estados Unidos, ya entraron en una carrera armamentista, ¿no? Debido a que veían como que Estados Unidos se estaba quedando con una ventaja militar importante, ¿no? Y que podía pretender ser un país hegemónico muy, muy rápidamente. Sin embargo, no contaron con un pequeño detalle. En Los Álamos, donde estaba el supersecreto Proyecto Manhattan, tenían un montón de espías rusos. Y los rusos, a los 4 años, más o menos en el 49, hacen explotar su primera bomba atómica, idéntica y copiada a la que tiraron en Nagasaki, los americanos. Pero esto duró poco tiempo, digamos, duró poco tiempo porque los rusos enseguida detonaron una bomba, 2 años después, en el 51, detonaron una bomba mucho mayor, de 38 kilotones, con tecnología mejorada por la Unión Soviética. Con lo cual, se le adelantaron a los Estados Unidos en el poder explosivo, sorpresivamente, ¿no? En el 51 ya los rusos estaban adelante, ¿no? Estas son cosas que mucha gente no conoce. Sí, es parte de la historia real, concreta, pero mucha gente no conoce porque estamos acostumbrados a las versiones hollywoodenses, donde los americanos son perfectos, siempre ganan, un solo americano mata a 200.000 personas con una pistola 22, esas cosas que se ven en la televisión. Pero la realidad es que los rusos se le adelantan. Y así comenzó la Guerra Fría, porque entonces ya no era Estados Unidos, sino también Rusia, la que disponía del arsenal nuclear de alto poder que se había desplegado. Un año más tarde, con la ayuda americana, enseguida la consigue tener Inglaterra. En 1952 los ingleses replican el proyecto y tienen su primera bomba atómica. Y luego Francia, que Francia estaba muy crítica con respecto a Estados Unidos y la relación dominante a través de Inglaterra sobre toda Europa, también hace un esfuerzo muy grande y logra en 1960 hacer su explosión nuclear. Y por último China en 1964. Es decir, todo cambia de concepto. O sea, de las bombas, ya en esa época nadie hablaba de la bomba de fisión, sino que todos hablaban de la bomba de fusión. Es decir, la bomba de fusión reacciona no solo con el uranio, sino que reacciona también con el hidrógeno y con cargas de litio, básicamente. O sea, ya tiene otros elementos químicos para tener los radioisótopos y los neutrones necesarios para desencadenar el fenómeno. A eso se le llamó en su momento la bomba H, que es, por supuesto, mucho más potente,
mucho más potente que las bombas A, que es la bomba atómica que se conoció en Hiroshima, Nagasaki, inclusive que la rusa, ¿no es cierto? Estas bombas primarias fueron las A, y estas otras que se empezaron a desarrollar a partir de ahí son las H, o sea, de una capacidad explosiva mucho mayor. Yo pediría ahí, si pasamos la imagen 1, vemos los distintos radios de acción de cada una de esas armas. Es decir, es una cosa circular muy interesante, porque la más chiquitita del medio es la bomba que se arrojó en Hiroshima. Y después tenemos las más grandes, que son las que vinieron a hacer cuando empezó la termofusión. Entonces le pasaron a llamar armas termonucleares. Hasta 1954, en cuanto a las armas de alta explosividad o bomba H o termonucleares, la URSS le llevó ventaja a Estados Unidos, porque había logrado miniaturizar lo suficiente como para utilizarla militarmente, porque el tema de las bombas a veces, como le pasó a la India, es que son estructuras grandes, muy pesadas, no son fáciles de ir y tirársela a alguien. Es como tirarle una casa sobre el territorio. Es decir, son cosas gigantescas, pero los rusos habían logrado miniaturizar bastante las H, y eran los únicos que hasta 1954 tenían la posibilidad de arrojarle una de esas a alguien, mientras que los otros lo que habían hecho era hacer explotar cosas gigantescas, pesadas, grandotas, no transportables ni por avión. Es decir, era una cosa que, ¿no? Hasta 1954. En 1954, que se combina todo esto con la carrera espacial y la cohetería, empiezan ambas partes a tener la capacidad de lanzarse a la distancia estos artefactos, ¿no? Estas cabezas nucleares, que no son múltiples, son simples, ¿no? Hasta ahí eran simples. En 1945, bueno, todo esto sirvió para ordenar el mundo a la medida de estas potencias, que son las 5 que mencioné en principio, ¿no? que llegaron hasta 1964. Todo esto siempre fue discutido por todo el resto de los países, pero no le dieron ni 5 de bola. Sí, porque en realidad la idea era que estos 5, como tenían la bomba, vamos a decir así, tenían el derecho de mandar sobre el resto y de asignarse los roles que quisieran. O sea, y la historia lo demuestra. Estados Unidos invadió cuanto país quiso, Rusia en su momento, y Rusia no, quiero decir, la URSS invadió una cantidad de países también, participó en un montón de guerras, o sea, y los chinos hicieron lo mismo en su momento en Corea, en otros lados. O sea, es evidente que todo esto, los franceses, por supuesto, afirmaron su colonialismo en el África, lo mismo que los ingleses en otras partes, ¿no es cierto? Esto lo fueron haciendo porque tenían, digamos, la hegemonía y formaban parte de este grupo privilegiado de naciones que decidía hacer lo que quería, y los demás no podían hacer nada para oponerse, básicamente, no tenían el derecho, o sea, les caía el derecho en contra, ¿no? El derecho de la fuerza, en último caso. Bueno, después, la distribución de los armamentos los armamentos fueron creciendo en esta carrera, fueron creciendo en poder explosivo y en cantidad. Hay una imagen por ahí que es la bomba chica versus la bomba grande, se llama, es la segunda imagen, y es una comparación entre una bomba H y la bomba Hiroshima. Uno lo ve cuántas veces entra en esa imagen, parece una bombita de nada, la Hiroshima, tremenda cosa, parece nada en comparación con lo que terminó siendo este otro poder nuclear, ¿no? Y también hay una siguiente imagen que es una secuela de bombas, de explosiones, donde se ve claramente cómo va creciendo el poder hasta llegar a una que tiene 40 megatones. Es decir, 40 megatones es, digamos, lo que hoy podría decirse lo más grande y potente que se tiene en una sola cabeza explosiva. Es decir, para dar una idea de la capacidad destructiva que tienen todas estas cosas, ¿por qué se trabaja tanto con eso? Es que, por ejemplo, las famosas bombas arrasadoras de la Segunda Guerra Mundial tenían 20 toneladas de TNT y podían borrar de un golpe una manzana entera. Esas eran las que se usaban las más potentes de la Segunda Guerra Mundial.
Durante toda la guerra mundial se tiraron 100.000 de estas arrasadoras, ¿no? Que destruyeron prácticamente toda Europa en ese momento, ¿no? 100.000 arrasadoras. Es decir, 2 millones de toneladas de TNT durante toda la guerra. Eso es lo que se arrojó en toda la guerra mundial, estamos hablando, en sumado. O sea, esto es equivalente a 2 megatones. O sea, toda la guerra mundial equivale a solo 2 megatones, ¿no? Para que tengamos una idea. Hoy, una bomba termonuclear de estas que acabamos de mostrar las imágenes así figuradas de cómo son, en cuanto a tamaño, son 10 veces todo el poder destructivo de la Segunda Guerra Mundial multiplicado por 10 en una sola bomba. De esto estamos hablando. Y más ahora que con tanta facilidad los líderes mundiales hablan de la Tercera Guerra Mundial y que puede ser nuclear y que están cambiando los protocolos y un montón de cosas. Es decir, esto es con lo que están jugando. Es decir, hoy en este momento podría decirse que hay todo el poder de la Segunda Guerra en una sola de estas armas, de las cuales hay 5 o 10.000 con 15.000 cabezas ya apuntando a blancos preestablecidos, etc. Podría decirse, haciendo cuentas simples, que hay 20 toneladas de TNT por cada persona en el planeta, acumulada en estas armas. Es decir, más o menos pueden destruir 23 veces toda la humanidad en una guerra de cualquier tipo, ¿no? Esto desarrolló una doctrina, que es lo que hoy está en discusión, que es muy importante porque para que entendamos que es muy difícil digerir algunos términos, ¿no? El primer término fue el de disuasión, o sea, se dijo, no, nosotros nos estamos armando y entramos en esta carrera, estamos produciendo todas estas armas tan potentes exclusivamente para convencer a nuestros adversarios de no atacarnos nunca, porque si saben que tenemos esto, nunca nos van a atacar y demás. Pero la carrera seguía en busca de otro concepto típico, la superioridad. O sea, cuando una parte conseguía un adelanto tecnológico o un vector que puede ser un misil, un satélite o un bombardero de alta capacidad y alta altura, el otro tenía que desarrollar enseguida algo para volver a tener la superioridad. Era el motivo por el que tenía superioridad, imponía las reglas al mundo, pero no cualquier regla, imponía las reglas económicas, las financieras, todo, ¿no? Claro. Y lo hemos visto, ¿no? Eso en funcionamiento, en las crisis del petróleo y demás, cómo incide quién tenía y quién no tenía ese poder, ¿no? Ese poder tremendo de destrucción, básicamente. Al final se llega a una entente a base de un concepto también nuevo en aquel momento, ya muy usado en estos tiempos, que es la destrucción mutua asegurada. Entonces decían que nadie se iba a atrever nunca entre las potencias nucleares a un enfrentamiento directo debido a que el poner en marcha estos mecanismos aseguraba la destrucción mutua, completa y total. Entonces nadie se iba a atrever a tirar la primera piedra porque después de eso sabían que iba a venir todo el proceso de la destrucción. Esto hizo que el mundo se pusiera en alerta sobre esta situación porque empezaron a dudar, muchos con mucha razón, y hasta hoy es lógico hacerlo, de la posibilidad de que cualquier circunstancia pueda desencadenar algo que no se pueda controlar después, como está pasando en la Europa de hoy, ¿no? Y vamos a ver por qué, ¿no? Así que en 1950 hubo lo que se llamó el llamado de Estocolmo para pedir el desarme nuclear, que por supuesto fue completamente, a pesar de que lo firmaron, es un documento que firmaron como 300 millones de habitantes, básicamente de Europa y de Rusia y de Estados Unidos, pero a pesar de todo eso, el llamado de Estocolmo quedó como el llamado de Estocolmo, no pasó nada. Hasta 1963 sí consiguieron, en 1963 consiguieron algo, y es la suspensión de los ensayos en la atmósfera. Porque yo no sé si
la gente recuerda, bueno, todas las fotografías que hay en las redes y demás de las explosiones atómicas son en la atmósfera. Es decir, eso quedó prohibido en 1963, no hubo más por parte de nadie. Explosiones digamos, se hacen bajo tierra, controladas y de otra manera. Porque había una oposición muy famosos atolones que explotaban. O en Estados Unidos en el desierto, lo mismo que Rusia. China también probó en su desierto de Gobi. Es decir, todos hacían sus pruebas al aire libre y bueno, se consideró en un momento dado que eso no era necesario seguir haciéndolo así y que era obligatorio hacerlo fuera de la atmósfera, bajo la tierra, ¿no? Y medir después el efecto sísmico y una serie de cosas para saber qué potencia tuvo y otros temas. El esfuerzo mundial por controlar al genio loco de la lámpara, porque es así, una vez que estaba ahí, y que además empiezan a funcionar poderes que viven de esto, porque hay poderes dentro de los estados que viven de esto, y que además establecen sistemas para como achicanear a la otra parte, a ver qué es lo que tiene, qué es lo que no tiene, espiarlo, qué sé yo, todas las cosas que forman parte de la historia reciente de la humanidad, ¿no? Todo eso hizo que se movieran mucho más, y hasta 1968 se firmó el famoso y polémico Tratado de No Proliferación, que Argentina y Brasil y otros países se negaron a firmar durante muchísimos años, muchísimas décadas. ¿Por qué se negaban a firmar? Porque reservaba el poder nuclear para los que estaban nuclearizados. Y ellos podían atacar a cualquiera, pero ningún otro podía hacer alianza con uno que tuviera poder nuclear sin convertirse también en blanco de las ojivas nucleares del otro. Y así quedó el tratado, en realidad. Y además impedía el desarrollo de las tecnologías llamadas sensibles. Y ahí viene el problema para la energía atómica, como energía, no como arma. Es decir, ¿por qué? Porque hay un montón de tecnologías que ellos le llaman de uso dual. Por ejemplo, el enriquecimiento del uranio está prohibidísimo, el agua pesada está prohibida, hay un montón de desarrollos que son indispensables para hacer energía nuclear, y queda todo prohibido bajo el tratado y lo ponen bajo salvaguardias internacionales, le ponen cámaras, le van a hacer la contabilidad radiológica para que no desvíen ningún elemento físil hacia ningún armamento. Y lo mismo que después se queda bloqueado el desarrollo de otras cosas que sí son para la defensa, pero no son armas nucleares, como pongamos el caso de los submarinos, porque los submarinos nucleares tienen que tener un combustible enriquecido. Y como el enriquecimiento está prohibido, luego no podés tener el combustible para el submarino, no podés hacer el submarino. Y así siguen las cosas en ese rubro. Hubo algunos países que, por supuesto, nunca lo firmaron, y alguno que se retiró. El caso de un país que se retiró es Corea del Norte. Corea del Norte estaba dentro del tratado, pero se retiró. Y hoy es una potencia nuclear que tiene unas 60 bombas, 80 bombas, no se sabe muy bien. Otros nunca lo firmaron, por ejemplo Israel, donde dice que tiene más o menos 90, 80, 90 bombas también. Y después están la India y Pakistán, que no lo firmaron y tienen unas 150, 180 bombas cada uno. Todos estos, en realidad todos los esfuerzos por evitar la proliferación fueron relativamente frustrantes para el mundo, porque querían provocar el desarme nuclear, y algún desarme hubo, pero el desarme vino cuando se dieron cuenta de dos cosas, las dos potencias dominantes que manejan el 90%. Claro. Cuando ellos se dieron cuenta que se habían excedido y que tenían 23 veces la posibilidad de destruir el planeta, ambos dijeron que estamos manteniendo estos arsenales, porque los arsenales nucleares son difíciles de mantener, porque el material físil decae. Como decae el reactor, decae. Entonces hay que estar haciendo siempre actualizaciones, reponiéndole cosas. Es decir, lleva una inversión fenomenal, porque una central atómica es una cosa cara, pero un artefacto, miniatura, que tiene que estar todo el tiempo actualizándose, que le cambia las cabezas por cabezas nuevas y todo. Es decir, es toda una cosa casi interminable, y que era una sangría económica fortísima, porque las Fuerzas Armadas no eran solo nucleares. O sea, preferían hacer
preferían hacer submarinos, aviones, portaaviones, tener una fuerza de despliegue militar más importante que seguir manteniendo estos arsenales a costo tan caro. Entonces hicieron una reducción. Esto vino con los tratados de SALT, básicamente, entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces dijeron, bueno, vamos a bajar el número de cabezas. Entonces, en vez de tener 40.000 cabezas, tengamos 20.000. Y se fueron reduciendo el número de cabezas. Los tratados SALT después vinieron con otro tratado que se llamaba INF, que limitaba muy estrictamente entre sí, se controlaban el número de cabezas que tenían, que era suficiente para volar el planeta, aclarémoslo. Sí, nunca fue insuficiente. Lo que pasa es que una cosa era 23 meses y otra cosa es tener 4 o 5 veces ese potencial. Claro. Es más que suficiente. Sí, es más que suficiente. Después vino los tratados START 1, que redujo. En 2001 dijeron que iban a quedar unas 2.000 cabezas, cosa que nunca se cumplió. Mira, te propongo que eso de este último tratado, que por supuesto nunca se cumplió, lo comentemos o lo hablemos en el próximo bloque, porque ahora nos requiere acá la dirección. Vamos a un pequeño corte, volvemos enseguida con Carlos Joseaga hablando sobre el poderío nuclear mundial. ¿Hacia dónde vamos? Ya volvemos. Tele-V1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal Tele-V1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. Tele-V1, toda la verdad primero. Estamos de vuelta con don Carlos Joseaga hablando sobre el tema del poderío nuclear. Hablabas del último tratado, ¿no es cierto?, que al final no se cumplió, como la mayoría de los tratados, ¿no?, que es mirarse entre ellos para mí, es decir, entre ellos mirar a los otros que no crezcan, ¿no? Es un poquito así la temática, ¿verdad? Y sí, es así, porque en realidad están ellos concentrados en el hecho de que tienen el poder suficiente para borrar a cualquier cosa del mapa. Esa es la realidad. Ahora, después del START 1, vino el START 2, que bajaba a 1.500 cabezas a 1.500 ojivas para cada uno de los dos. Tampoco se cumplió del todo. Prohibían la militarización del espacio, cosa que hoy se duda mucho que no esté militarizado el espacio, porque para guiar todas esas cosas se necesitan satélites, un equipo para hacerlas precisas, ¿no? Porque no es como antes. Digamos, Hiroshima y Nagasaki es un avión que lleva una bomba, la suelta sobre un objetivo y se sale rajando a toda velocidad. Esto fue Hiroshima y Nagasaki. Ahora son cosas de alta precisión y hay varias clases. Por ejemplo, están los ISBM, que son los misiles balísticos intercontinentales. De esos, el único que se sale de la regla es Corea del Norte, que tiene para alcanzar todo el mundo menos América del Sur.
la capacidad. No alcanza, la capacidad de sus cohetes no alcanzan. Si quisiera tirar a América del Sur, no, pero América del Norte sí, y toda Europa, por supuesto que sí. Australia lo tiene al lado, bueno, hay un montón de lugares donde podría llegar. Después están las tácticas, las que están en submarino, las lanzaderas aéreas, y después están las lanzaderas espaciales, ¿no? Que son cosas, a partir de ahí desarrollaron otras armas que fueron muy polémicas. Por ejemplo, la famosa bomba neutrónica fue una cosa muy polémica, desarrollada básicamente por Estados Unidos, que mata toda la vida menos las cosas, no rompe nada, ni un vidrio, pero mata todo lo que esté vivo. Contaminante. Es contaminante puro, es decir. Claro, son neutrones que se disparan y los neutrones destruyen los tejidos, entonces todo lo que esté vivo se va a morir. Eso es indudable. Lo que pasa es que esta arma medio se dejó como muy secundariamente, porque en algunos casos se demostró que no mataba de inmediato. Entonces alguno en la OTAN dijo, bueno, pues si nosotros le tiramos esto a los tanquistas rusos, y los tanquistas rusos saben que en 48 horas se van a morir, estos tipos van a destruir cuanta cosa se les cruce por el camino antes de morir. No, es decir, porque saben que están condenados. Y después están las bombas de pulso electromagnéticas, que se han utilizado incluso contra algunos objetivos en esta guerra que está en marcha. La usaron los rusos, la habían usado antes los americanos en la guerra de Yugoslavia, que tiende a destruir el sistema eléctrico. Es una bomba electromagnética que hace que todas las centrales eléctricas y todas colapsen, las líneas eléctricas, todo colapse, así se queda todo destruido. Y después están las famosas bombas de oscurecimiento, le llaman de oscurecimiento porque es para que el enemigo no vea y no pueda defenderse de un ataque misilístico así nuclear. Le bloquea los antimisiles. Entonces bloquea todo ese sistema. Por eso le llaman de oscurecimiento. Y por último está la bomba de los pobres, que se le asignaba, se asignaba que Irak y otros estarían trabajando en eso. La bomba de los pobres es una cosa rudimentaria, que es poner radioisótopos en una bomba y tirarlo. Es decir, entonces vos le lanzás un montón de radioisótopos, qué sé yo, por todas las calles, por todos lados, le damos bomba sucia porque en realidad los radioisótopos esos son radioactivos, causan mucho daño a la salud y todo lo demás, pero sí es absolutamente indiscriminado. De esto siempre se habló como una posibilidad muy grande que la tengan los grupos terroristas, porque se pierden muchos radioisótopos normalmente, inclusive. Así que es todo un problema. El asunto ahora que viene a ser problemático es la relación entre Rusia y la OTAN, a partir de lo que era la OTAN originariamente. Yo tengo ahí una imagen que hay que verla. Acá no es cuestión de discutir quién tiene razón. Acá santo no hay nadie. Sí, seguro. Pues están luchando por el predominio mundial, por el poder, o sea, no hay duda. Rusia, en todo caso, en este caso está más atacada que Estados Unidos, pero que es un poco el que lleva a los alemanes y a todo el mundo a hacer todas estas gestiones bélicas que pueden causar una provocación, ¿no? Hay que acordarse que cuando se fundó la OTAN, el primer jefe de la OTAN fue un británico. Y dijo, esto se crea para tener a Estados Unidos adentro, a Rusia afuera y a los alemanes abajo. Esas fueron sus palabras, ¿eh? Claro. El día que se inauguró la OTAN, un lord inglés, no me acuerdo el nombre del tipo, pero esas fueron exactamente sus palabras, ¿no? Entonces con eso está diciéndolo todo. Si uno mira la primera imagen de la OTAN, que la podemos poner en pantalla, ahí está. Esto era el primer pacto que terminó siendo las dos alianzas enfrentadas durante la Guerra Fría, durante todo este proceso de creación o de utilización de la tecnología nuclear con finalidad militar, ¿no? De un lado y del otro. Esto era, digamos, originariamente el equilibrio del terror, como se llamó en ese tiempo. O sea, acá está demostrado, bueno, nos podemos destruir mutuamente totalmente y tenemos una alianza, y ahí está como una raya que marca que se llamaba la cortina de hierro en su momento. Cuando se cae la URSS y desaparece la amenaza que decían ellos que tenían,
Entonces ocurre un fenómeno. Parecería como que la OTAN se queda sin sentido. Claro. Pero lo que hacen es empezar, hay un plan en Estados Unidos, dicen, bueno, ya esto se cayó la URSS, ahora vamos a avanzar sobre todo el mundo y lo vamos a dominar. ¿Pero por qué pasa esto? Porque prácticamente ya desde los 90 habían empezado a emerger la India, China, Brasil. Había una emergencia que estaba cuestionando la vigencia del dólar, por ejemplo. Empezaban a aparecer países que los desafiaban y aparte aparecieron otras potencias nucleares que no estaban previstas en el tratado y que no tienen asiento en el Consejo de Seguridad. Claro. Como el caso de Corea, Pakistán, Israel, todos estos, ¿no? Sudáfrica tuvo armas nucleares, pero después la desactivó. O sea, Sudáfrica es un caso atípico, o sea, porque llegó a las armas nucleares. Argentina es un país que se lo considera con capacidad nuclear, pero sin armas nucleares, porque tiene la capacidad de hacerlas, pero nunca tomó la decisión de desarrollar armas nucleares. Claro. Eso es así. Sí quiso hacer un submarino, que ya sabemos cómo terminó, y quiso hacer un vector, un misil en falda del Carmen, que es el Cóndor, que sabemos también cómo terminó. Entonces, todo esto, digamos, la Argentina nunca hizo mucho esfuerzo. Sí hizo algún esfuerzo menor con el tema del submarino. Digo menor porque ponían plata en un mini reactor un compacto y sí logramos el enriquecimiento del uranio, lo que está en este régimen está prohibido, pero lo hicimos, una vez que está hecho, así que no hay nada que discutir. Y sí tenemos la capacidad tecnológica, si quisiéramos hacer una bomba la podríamos hacer, no hay ninguna duda. Eso, todos los países nucleares que pueden hacer un reactor y que tienen los medios y pueden enriquecer el uranio, si se pusieran en un plan militar lo podrían hacer. Y con Brasil se llegó a un entendimiento y una creación de un organismo conjunto de contabilidad radiológica, porque ninguno de los dos quería firmar el TNP así como venía, por estas razones. Pero todo eso fue más o menos cierto hasta la Guerra de las Malvinas. O sea, cuando aparece la Guerra de las Malvinas, Inglaterra despacha al Conqueror, famoso, el que hundió al crucero General Belgrano, con armas nucleares listas para disparar. Y amenaza con bombardear la ciudad de Córdoba durante el conflicto. Todo eso quedó registrado por la denuncia que hizo en ese momento el almirante Carlos Castro Madero, ante los organismos mundiales, porque se suponía que si estábamos desnuclearizados no nos deberían ni amenazar y mucho menos desplazar un arma y apuntarle a una ciudad. Claro. Era una cosa que no se podía, teóricamente no se podía, pero ahí se demostró cómo es el sistema internacional es real. Es decir, estos estaban en el Consejo de Seguridad, les importó un bledo, por eso el general Haig, que era en ese momento asesor de seguridad nacional del presidente norteamericano, y venía durante la guerra, porque claro, era un problema más para Estados Unidos que para nosotros. Nosotros estábamos en guerra. Finalmente era un enemigo que nos amenazaba, pero para Estados Unidos era que su regla de oro, que manejaban ellos todo y que eso estaba prohibido, los ingleses se lo estaban pasando, ya sabemos por dónde. Sí, tal cual. Este es todo un tema, a pesar de ser miembros de la OTAN, socios políticos, socios militares, a los yanquis muy bien, muchas gracias, no les hizo la desobediencia en ese momento de despachar un submarino y amenazar, además claramente que iban a bombardear. O sea, si Inglaterra perdía la guerra, la ciudad de Córdoba iba a volar por el aire, más o menos eso es la frase. Porque es la frase típica, es lo mismo que pasa ahora con el avance de la OTAN, que si pasamos al siguiente gráfico, vemos que pese a que habían prometido a los líderes, ex líderes soviéticos que no iban a avanzar en el territorio del Pacto de Varsovia, pese a eso se fueron metiendo dentro de la OTAN. Bueno, el límite que había interpuesto en su momento Rusia era que Ucrania no. Los demás no le importaba que fueran miembros de la Unión Europea, no le importaba todo eso, pero Ucrania no, porque Ucrania lo consideran demasiado cercano y que con armas tácticas o de estos tipos o de cualquier tipo nucleares podrían afectar las ciudades rusas y una serie. O sea, es una amenaza directa, eso es lo que cree. Y por eso dice, si ustedes hacen esto, llegan a la Tercera Guerra Mundial.
porque ellos en todo el caso, bueno, y ahí empiezan a cambiar las doctrinas nucleares. Este es el problema de hoy. O sea, la doctrina nuclear, que antes era que nadie iba a disparar primero porque estaba la destrucción mutua asegurada, deja lugar a que, bueno, un arma táctica podría ser. Este asunto que hoy lo dicen abiertamente en todos los foros que pueden, que bueno, que no sería tan grave, porque o sea, cuando hablamos de arma táctica hablamos de una nuclear chiquita. Claro. Y no esta gigante. La que puede tener Corea, por ejemplo. Como puede tener Corea, exactamente. Claro. Que una de esas no sería desencadenante de todo el proceso, pero ellos no toman en cuenta otras cosas, que primero que esto ya tiene un grado de automaticidad muy alto. Segundo que las dos potencias ya tienen metido dentro de su sistema de defensa inteligencia artificial. Una vez que esto empieza, yo no sé hasta dónde se puede detener. Claro. Este es el problema de hoy, digamos, tenemos realmente una irresponsabilidad globalizada en el poder mundial asombrosa, ¿no? Y las elecciones americanas vinieron a ponerle un poco de nafta a ese incendio. Y en este momento, por eso a Trump, que dijo que iba a terminar con ese asunto y que iba a parar la guerra y todo eso, le terminaron volando una oreja, ¿no? Claro, claro. No, casi perdió la vida, ¿no? Esta es la verdad. Ahora, viendo todos estos mecanismos, uno dice, bueno, y si hubiera una guerra nuclear, ¿qué pasa? Porque es una cosa que nuestros propios estrategas, si los tenemos, deberían estar pensando en eso. Ahí, claro. En el último puse un mapa. En algún momento también se habló, la posibilidad, ¿no?, que esto podía escalar, ¿no? De hecho, había voces que planteaban, ¿no?, que había que reaccionar nuclearmente, ¿no?, contra Estados Unidos, la NATO, en fin. Y después tenés dos monos con navaja, que en este caso es el Estado de Israel, y lo tenés a los coreanos del norte. O sea que esos son monos con navaja que pueden hacer, ¿no es cierto?, cualquier cosa, ¿no?, por un tema, ¿no es cierto? Es que sí pueden hacerlo. Es que no solo pueden hacerlo, sino que ya tienen los medios. Hasta que no tenían los medios, todavía el mundo seguía con la regla del 45, del Consejo de Seguridad, de la ONU, y pretender arreglar las cosas simuladamente de forma jurídica. Ahora que los otros tienen, pero los otros siguen la misma regla que los grandes. ¿Por qué te voy a obedecer si vos no obedeces ninguna norma? Esto es esencial, es así. Entonces ahí está el problema principal, porque China, por ejemplo, nunca firmó ninguno de esos tratados, pero es parte del Consejo de Seguridad. Está en igualdad de condiciones que los 5 grandes del buen humor, digamos, que son los que realmente controlan el bacalao, ¿no? Es decir, y esto es así, no hay mucho más. Ahora, si se desatara una cosa así, en el mapa se ve algo muy interesante, y es qué zonas no resultarían afectadas, ¿no? Y a lo mejor ese mapa puede explicarle algunas cosas a mucha gente, porque de un punto para arriba, que dice 4 SB son sieverts, son medidas de radiación, de 4 para arriba es, digamos, el área de mortalidad, ¿no? Y esto es importante, porque nosotros estamos debajo de esa línea. Es decir, prácticamente la Argentina entera queda fuera de la línea de contaminación radioactiva que se desencadenaría en caso de una guerra nuclear total, que sería muy corta por otra parte, porque creo que todas las simulaciones que han hecho dice que duraría más o menos 2 o 3 horas la guerra. Después de eso ya es el acabose, prácticamente. Entonces yo creo que están jugando de forma irresponsable con una situación altamente peligrosa y con cosas que ya están creadas, ¿no? No es que pueden frenar eso. Y debe haber muchas más cosas que están en el cajón de las cosas por salir en materia de armas nucleares, sobre todo por las que están en el espacio y en otros lugares donde antes estaba prohibido y ahora nadie sabe qué hay, ¿no? Esto es el fondo de la cuestión. Entonces, el problema es, muchos países van a ver obstaculizado
en caso de que ocurra algo, van a haber obstaculizado más que antes, ¿no?, el desarrollo atómico, especialmente con fines pacíficos. Lo van a haber obstaculizado porque van a querer impedir. O sea, el cálculo que hace el OIEA, que lo hacía cuando estaba el Baradei al frente del organismo, es que toda la política de antiproliferación no ha sido un éxito porque hay más de 40 países que están en condiciones, si quieren, de hacer un arma nuclear. Claro. Entonces, toda la política de no proliferación, de presión sobre los de planes nucleares, de tratar de controlar, de vigilar, de ponerle cámara, de sancionar, todo lo que se hizo, mucho nos sirvió. Claro. Primero porque los que están arrastrando el mundo hacia una situación de fricción y de conflicto posiblemente nuclear son las dos grandes potencias, o sea, los que se supone estaban encargados de la paz. Estos dos son los que están arrastrando al mundo, ¿no? No son los chiquitos, porque si uno diría es Corea del Sur el que se volvió loco, como decías vos, y atacó a Japón, claro, por decir algo, podría ser que se sale del libreto. Pero lo que se sale mucho más del libreto es que los autores de las doctrinas de la seguridad global, la doctrina del terror, de la destrucción mutua asegurada y de la disuasión, estos dos son los que se están provocando prácticamente cada día y llevando un pasito más el conflicto al riesgo de un desastre completo de orden planetario, ¿no? Porque esto es un desastre. Ahora, ¿cuánta gente podría morir? Y se calcula que el 68 al 70% de la población mundial. Si vamos a ir a las teorías neomalthusianas de reducción de la población, esta es la solución más drástica y más inmediata que se pueda conseguir, ¿no? Sí, sí, sí. Porque, ahora, los europeos en este juego están perdiendo mucho porque Estados Unidos le está tratando de chupar las industrias a través de un proceso de relocalización con el argumento de que va a haber guerra. Claro. Entonces, todo eso se está yendo básicamente a Estados Unidos. A China ya se fue un montón de industrias y demás europeas, y los europeos se están quedando otra vez como campo de batalla de una conflagración posiblemente generalizada. Ahí, digamos, me parece a mí que un tema está poniéndose en juego todo el orden mundial que armaron en el 45 por varias razones. Es decir, primero porque Occidente, por decirlo así, perdió la primacía tecnológica. Este es un problema. Antes tenía supremacía tecnológica, no solamente en las armas, sino también en todo. Entonces, la perdió. O sea, los chinos hoy tienen más patentes, tienen más desarrollo tecnológico, tienen mejores cosas en algunos casos. Es decir, y los chips y la inteligencia artificial le llevan como 10 años a Estados Unidos. Es todo un tema esto. Después perdieron el tema del dólar, porque ya después que Arabia Saudita dice que el petróleo no se comercia más en dólares, se puede comerciar en cualquier moneda, chao, se terminó la supremacía del dólar que afecta a todas las demás mercancías. Es decir, después en el tema de patentes, todos los demás patentan mucho más inventos anuales y descubrimientos y desarrollos técnicos que Estados Unidos y que toda Europa. En materiales críticos le han sacado una ventaja impresionante. O sea, si uno mira así, esta guerra o esta supuesta tendencia a la belicosidad atómica está apuntando más a China que a Rusia. Es así. Está apuntando más a China que a Rusia, porque el que le sacó la ventaja es esa. Y el otro tema es la emergencia de los BRICS, que justamente son potencias nucleares, algunas de esas, porque está la India, está China y está Rusia metida ahí adentro. Y Sudáfrica, que fue una potencia nuclear, digamos, dejó de ser armamentística porque desarmó todo lo que tenía y lo entregó. Y como una demostración de que es un país de paz y una serie de cosas. O sea, la jugada de Mandela fue muy inteligente en esa materia, ¿no? Claro, claro. Bueno, no hubiera sido de otra manera, ¿no? Si hubiera estado el gobierno todavía del apartheid, ¿no? Previo a Mandela, ¿no? Se hubiera mantenido firmes. Muy bueno todo el desarrollo, te agradezco, porque la verdad que había cosas, obviamente uno lo ve en el grado, pero bueno, no ve hasta qué punto la capacidad nuclear llega a
a destruir el planeta 23 veces, ¿no? Ya con una más que suficiente. Pero bueno, puede fallar 10 veces y bueno, la 11. Y si fallan 20, está la 21, ¿no? Bueno, es preferible que no lo intenten, pero No. el problema es para los países como nosotros, que vivimos realmente en una nube, sometidos, no estamos pendientes de estas cosas. Porque cuando nuestro presidente dice yo me voy a aliar con Estados Unidos y con Israel y voy a hacer, es exactamente lo contrario que lo que aconsejaría cualquier manual de lógica en esta materia. Claro. Porque si dicen que cualquier aliado de un país belicoso y portador de armas nucleares es un objetivo válido, quiere decir que solo las declaraciones nos alcanzan para que nos estén apuntando con estas cosas. Claro. Y yo no sé si uno o varios. Es así. Hay una pregunta. Yo no sé si... Sí. Vos hablabas ahí que, bueno, obviamente en la guerra de Malvinas los ingleses mandaron un submarino nuclear que sí, efectivamente, que es el que hundió el ARA General Belgrano, ¿no? En esos previos, o por lo menos no sé si en esa época o previo, el embajador ruso visita a la junta militar, ¿no? Sí. Y les propone, ¿no? Que, bueno, eso lo cuenta el brigadier Lamidoso, ¿no? Que de alguna manera ofrecieron ayuda o asistencia militar y qué sé yo, y parece que Lamidoso preguntó qué querían a cambio. Bueno, plantearon que querían 2 pavadas, la verdad que eran una pavada, ¿no? Entrenar juntos y poner una base, que hoy la da Milei, puso la base, o tenemos con los generalistas la China, en fin. Y no se aceptó, ¿no? Porque, bueno, no querían escalar, porque querían ver. Error estratégico, ¿no? Tremendo, supongo. En esa época sí, un gravísimo error, porque no es lo mismo que esta época, ¿eh? Claro. En esa época las potencias no trataban de evitar la fricción directa. Claro. Acá parece ser que hay una parte que está buscando la fricción directa. Sí. Y ya la tuvieron 3 veces en la historia. Esto es algo que no lo dije antes. 3 veces. Una vez en 1962 fue la crisis de los misiles. Sí. La crisis de los misiles fue muy conocida en su momento, hasta hay películas muy interesantes que no dicen toda la verdad, porque lo que había pasado era que Estados Unidos había puesto misiles tácticos de alcance medio en Turquía, con lo cual alcanzaban el territorio de Rusia. Y Rusia le devolvió la gentileza poniéndole los misiles en Cuba. Claro. Entonces, cuando llegó el momento de la solución, fue muy sencilla la solución en ese instante. Fue, ustedes saquen lo de Turquía y nosotros sacamos lo de Cuba. Y así fue. Así fue. Se retiraron los misiles de Turquía y se retiraron los misiles de Cuba. ¿Por qué? Porque las grandes potencias se cuidaban muy bien, porque estaban cuidando ese orden mundial. Ese orden mundial les servía a los dos. Claro. Que no tenía sentido tirarlo abajo. Ahora el problema que tienen es que el orden mundial hay uno que ya no le está sirviendo. Y está empezando a perder espacio. Es un imperio en decadencia. Y bueno, entonces lo único que le queda son los misiles, los fusiles, las armas, los submarinos. Lo que pasa es que antes el poder, la distribución mundial entre 2 potencias, bueno, eran 2 potencias fuertes, ¿no? Claro. 2 estados. Hoy es un mundo privado, hoy son corporaciones. Hoy son corporaciones, claro. Con intereses que empujan a cualquiera. Claro, son las que financian, los que ponen, los que sacan, los que hacen ¿no es cierto? Las armas nucleares, las armas en general, ¿no es cierto? Los medios de comunicación, el comercio, mantener el dólar, ¿no? Hoy es otra cosa. Hoy, ¿la podrías evaluar que es mucho más peligroso? Es mucho más peligroso porque los intereses no son homogéneos. Claro. Cuando son estados, existe la comunicación entre los estados. Y estaba el teléfono rojo, como le llamaban en Estados Unidos, y había conversación. Sí. Hoy yo no sé si hablan, yo creo que no. Porque están en estos... Pero están pasando cosas, ¿no? Es decir, BlackRock se quedó prácticamente con todas las tierras de Ucrania. Sí. ¿Sí?
el muchacho este que le disparó a Trump hacía avisos de publicidad para BlackRock. Claro. Es decir, hay muchas Y era cosas paisano también, tengo entendido que era Sí. paisano. Era de la Sí, colectividad judía, sí. O sea que todo raro en eso, pero, Y pero bueno, no claro, debe haber actuado pero lo que pasa individualmente. que 2 veces más, además de lo de 1962, hubo dos momentos en que, por error, estuvo al borde de producirse una guerra nuclear. Y se menciona muy poco esos 2 hechos. Y fueron 2 ensayos que hizo la OTAN en su momento, que a los rusos los confundió y les hizo creer que les estaban por atacar y pusieron todas las fuerzas en alerta máxima para responder un ataque nuclear. Y estuvo por semanas esto así, hasta que se dieron cuenta de que habían cometido un error de apreciación. Claro. Y que toda esa maniobra que estaban haciendo alrededor de Rusia eran simples intimidaciones de las habituales, espionaje y todas esas cosas. Pero pasó 2 veces eso, después de 1962. O sea que ya hay como ensayos de provocaciones parecidas. Lo que ocurre que ahora no solamente están las corporaciones, está el tema del orden económico internacional. Claro, también. Vuelvo a decirte, perdieron la iniciativa. Cuando perdés la iniciativa tecnológica, perdés la iniciativa productiva, porque que Estados Unidos esté en la crisis en que está, pues está en una crisis fenomenal, Sin duda. Es consecuencia de haber perdido todas esas capacidades que antes le permitían sostener todo ese aparato. Ahora no lo puede sostener el aparato, y con el aparato solo, lo único que le queda es la agresión y tratar de sostener su superioridad a través de las armas. Y eso es una cosa extremadamente riesgosa cuando el otro cree o puede llegar a creer que está al borde de perder su existencia. O sea, nadie aprieta el botón si no cree que ya es lo último que le queda por hacer. Lo que pasa es que la guerra nuclear, a las velocidades que trabajan estos misiles, por ahora los llamados hipersónicos los maneja Rusia, pero dentro de 2 años Estados Unidos los va a tener también. Seguro. Entonces, el tema es que se trata de una cosa que llega en menos de 20 minutos a destino. Y una ojiva de esa no tiene una bomba, tiene 12, 13, 14. O sea, un solo misil. Y hoy en día esto está completamente alerta. En este momento yo te diría está todo en alerta. ¿Israel tendrá de esos, tanto con ojivas nucleares? ¿Cómo? Israel. No, Israel no tiene ojivas nucleares. No se lo conoce con capacidad. Tiene unos cohetes que alcanzan unos 3.000 kilómetros, una cosa así. Ninguno de los otros poderes nucleares, excepto Corea del Norte, y ahora dicen que tal vez Irán, el día que tenga, porque Irán aparentemente puede llegar a tener el cohete, pero no la bomba. Sí. Estos son los únicos que, digamos, tienen capacidad de alcanzar cualquier punto en el globo. Estos son los únicos. O sea, China, Estados Unidos, Rusia, Corea del Norte y eventualmente el día que Irán. Esos serían los únicos que podrían alcanzar un objetivo en cualquier parte del mundo. Los otros estaban en un programa más bien defensivo. Entonces sus capacidades de vectores alcanzan hasta los 5 o 6.000 kilómetros como máximo. Y eso es así para Inglaterra, Francia y otros despliegues que hay, que son norteamericanos en suelo europeo y en Japón. Es decir, son de corto alcance. No pueden dispararse a muy larga distancia. O sea, son defensivos. Se puede considerar que esos son defensivos. Los únicos que tienen algo ofensivo son el que yo te aprieto un botón de acá y te vuelo en la otra parte del mundo. Claro. Bueno, eso es que también se pueden llamar defensivos, ¿por qué no? Soy defensivo, me defiendo. Pero, no, si pero disparás una borra. Si se disparara un sistema como ese, automáticamente habría una respuesta del otro lado. Inmediata. Mucho antes que lleguen. Sí. Antes que lleguen. Sí. Porque están vigilando desde el espacio esto ahora. Sí. No, esto se vigilan mutuamente como que se
se está apuntando con una mira telescópica, más o menos a la cabeza del otro. Yo le tengo más miedo a Israel por el mero hecho de que Israel no obedece a nadie, aunque Estados Unidos y aparte tiene dominio. En cambio, Corea del Norte es más inofensivo porque Corea se mueve de acuerdo a lo que dice China. Sí. Entonces no va a jugar ni más ni menos, ¿no es cierto?, que lo que hace, que es bravuconadas, un poco mostrar, pero Israel no, Israel es capaz de ir y borrar a cualquiera. El problema es la amenaza que ha hecho de borrar de la faz de la tierra a Irán, ¿no? Por ejemplo. Lo está diciendo, o sea, lo que está diciendo, la amenaza nuclear fue muy clara la última vez, hace una semana o dos, sobre Irán y sobre otros países, ¿no? Especialmente el Líbano y demás. De decir, cuando alguien dice, te voy a borrar de la faz de la tierra en un solo golpe, está hablando de un arma nuclear. Claro, sin duda. No está hablando de otra cosa. Claro, no, y las tiene. No son armas convencionales. Y las tiene. Las armas convencionales requieren un esfuerzo en la tierra, el despliegue de ejércitos, tanques. Hay que hablar. Si yo digo, lo voy a borrar de la faz. Y además hablaron de que habían hecho despegar el avión, como no sé si le llaman el avión negro o una cosa así. Sí. Como que habían cargado un arma nuclear en algún avión y lo habían hecho despegar. O sea, Israel es peligroso. Sí. Netanyahu en particular es un tipo peligroso. Sí, bueno. Sí. Siempre el que llega ahí es bravo, ¿no? Y en este caso Netanyahu peor todavía. Carlos, te agradezco muchísimo. La verdad que fue muy, muy valioso este espectro en el cual estamos, ¿no?, imbuidos, y bueno, el peligro que podemos correr todos, y aparte el desarrollo, cómo fue creciendo y bueno, hasta dónde estamos hoy. Creo que se entendió, y yo te agradezco muchísimo. Y bueno, espero que para la gente esto que lo saca un poco de la temática, que en realidad parcialmente, porque vos sabés que a todos los que hacemos algo vinculado o trabajamos con la política nuclear o con estos temas nos llegan a la fuerza. Porque totalmente. Muchas veces la Argentina, cuando quiso vender un reactor a otros países, estas potencias se presentaron. Claro. Pero se presentaron para decir, no, ustedes no pueden hacer eso. Claro. ¿No? Y la verdad, en ese sentido, teníamos todavía suficiente autonomía y lo hicimos. Sí. De poder podíamos. Poder podemos, ahora que lo pero la amenaza era muy clara. La amenaza era muy clara. Cuando ocurrió el enriquecimiento del uranio, Alfonsín había sido nominado, pero no había asumido el puesto. Y le fueron a contar eso en la casa de un abogado que falleció, que era el abogado de la CONEA, el doctor Martínez Fabini, un abogado radical, de origen radical, muy amigo de Alfonsín, que prestó su casa ahí prácticamente a cuadras de la Comisión de Energía Atómica, y en el sótano se reunieron los científicos y le contaron al presidente electo que Argentina había logrado ese hito. Mirá. Y Alfonsín, la primera reacción que tuvo fue de susto. Claro. Fue de susto, porque dice, ¿ahora qué van a decir los yanquis? Claro. ¿No? Pero ya era tarde. Claro. Ya era tarde, porque no pasó como con el misil Cóndor, que Menem lo encuentra casi listo. Claro. Y lo desarma y lo entrega a Estados Unidos. Porque se lo llevaron. Se llevaron todo. Limpiaron todo. Sí, se llevaron todo. Como se llevaron también el simulador de vuelo tan importante que había acá en Argentina. Eso también se lo llevaron cuando se hizo la compra por parte de Iberia de aerolíneas, pues ese simulador servía para todo, servía para las Fuerzas Armadas, servía para todo. Lo desarmaron, estaba en Puerto Madero, lo desarmaron y ¡plum!, se lo llevaron. O sea, Argentina, mirá, hay que entender algo. Después de Malvinas, nuestros políticos han sido tan dóciles y tan genuflexos que desarmaron toda la Argentina con tal de sobrevivir ellos 2 minutos más en el poder. No tuvieron ni siquiera la dignidad de decir, bueno, mira,
Sáquenme si quieren. Pero yo esto No, no ninguno. No. Una manga de cobardes y payos, todo eso ya lo conocemos y está demostrado el 57% de pobreza, ya está, con eso te Claro. dicen todo, a los tipos les importa nadie, ni siquiera los de acá, no solo no le importa a Argentina, sino les importa ni siquiera la gente que lo habita. Carlos, te agradezco muchísimo. Un gustazo. Y bueno, y estaremos en contacto para la semana que viene, a ver algún otro tema valioso que venimos desarrollando. Así que Hay cosas de infraestructura que son interesantes. aclaro también que Carlos Saga escribió estos 2 libros, a ver, señor director, si podemos poner, para que sepan que tenemos un antecedente en esto, ¿no? El proyecto nuclear y el otro es el desarrollo nuclear argentino. Obviamente, para conocer esto, tiene que conocer qué pasa en el mundo. Carlos, gracias por todo. Gracias a ustedes. Listo. Y un gusto que nos haya escuchado la gente. Nos vemos en breve, en una semana. Gracias. Y por supuesto, los que quieran adherir, proyectoargentino@yahoo.com, escríbanos y bueno, va a ser muy importante para poder intercambiar un poco también temáticas. Nos esperamos en otra entrega de Contracara, aquí por Tele1. Toda la verdad primero. Gracias.